están? Espero que estén bien. Bienvenidos al quinto capítulo del podcast Pocket Mining, el cual da lectura a la Constitución Política de Chile. Soy Sebastián Prada Colque, estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama, y este podcast está enmarcado en lo que es la asignatura de legislación laboral impartida por la académica Leticia Campos. Bien, en el capítulo anterior habíamos quedado en el artículo 57, el cual describía a las personas que no pueden ser candidatos a diputados ni a senadores. Y específicamente quedamos en el número 10, el cual dice: los comandantes en jefe del ejército, de la armada y de la fuerza aérea, el general director de carabineros, el director general de la policía de investigaciones y los oficiales pertenecientes a las fuerzas armadas y a las fuerzas de orden y seguridad pública. Las inhabilidades, voy a subir un poco el volumen, ahí sí, ahora sí. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieran tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección, excepto respecto de las personas mencionadas en los números 7 y 8. 7 y 8 dice: las personas que se desempeñan en un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, y las personas naturales o gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. 7 y 8. Y las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura, y de las indicadas en el número 9. El fiscal nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos al Ministerio Público, respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de 2 años inmediatamente anteriores a la elección. Si no fueren elegidos en una elección, no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que se desempeñaron hasta un año después del acto electoral. Artículo 58. Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado en que el fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función y comisión de la máxima naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas estatales en las que el Estado tenga participación por aporte de capital. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe. Artículo 59. Ningún diputado o senador desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior. Esta disposición no rige en caso de guerra exterior, ni se aplica a los cargos de presidente de la República, ministro de Estado y agente diplomático, pero solo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de diputado o senador. Artículo 60. Cesará en el cargo de diputado o senador que se ausentare del país por más de 30 días sin permiso de la Cámara a que pertenezca o en receso de ella, de su presidente. Cesará en el cargo de diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. La inhabilidad aquí hay un pequeño error en la impresión. La inhabilidad
a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte. Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado mandatario en cualquier clase de juicio que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, y que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles cualquiera que sea la rama de la enseñanza con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15º del artículo 19, cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que de la palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación. Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de 2 años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15º del artículo 19, en las cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas. Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que durante su ejercicio pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 57, sin perjuicio de la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 59 respecto de los ministros de Estado. Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así califique el Tribunal Constitucional. Artículo 61. Artículo 61. Los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previamente la acusación, declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema. En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del tribunal de alzada respectivo con la información sumaria correspondiente. El tribunal procederá entonces conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento en que se declare por resolución firme haber lugar a la formación de causa, queda el diputado o senador imputado, suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. Artículo 62. Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan. Materias de ley. Artículo 63. Solo son materias de ley: 1. Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales. Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley. Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra. 4. Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y seguridad social. 5. Las que regulen honores públicos a los grandes servidores. 6. Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales. 7. Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos.
La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargos a los cuales deba hacer el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración de los respectivos periodos presidenciales. Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central. 8. Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que pueda comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades. Esta disposición no se aplicará al Banco Central. 9. Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas. 10. Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión. ¿Ya? 11. Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país. 12. Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas. 13. Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como asimismo la salida de tropas nacionales fuera de él. 14. Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 15. Las que autoricen la declaración de guerra a propuesta del Presidente de la República. 16. Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio, cuando se trate de delitos contemplados en el artículo 9. 17. Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. 18. Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública. 19. Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general. 20. Toda otra norma de carácter general obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Artículo 64. El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deba ser objeto de leyes orgánicas constitucionales de quórum calificado. La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República. La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución.
En ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables sin alterar en caso alguno su verdadero sentido y alcance. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. Formación de la ley. Artículo 65. Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de 10 diputados ni por más de 5 senadores. Las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza que sean sobre los presupuestos de la administración pública y sobre el reclutamiento solo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales solo pueden tener origen en el Senado. Corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63. Corresponderá asimismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para, primero, imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma proporcional o progresión. Segundo, crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. Tercero, contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del fisco o de los organismos o entidades referidos. Cuarto, fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío en su caso, de la administración pública y además organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes. Quinto, establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar. Y sexto, establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado. El Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el presidente de la República. Artículo 66. Las normas legales que intercepten preceptos constitucionales necesitarán para su aprobación, modificación o derogación de las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán para su aprobación, modificación o derogación de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio.
Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de la Cámara o las mayorías que sean aplicables conformes a los artículos 68 y siguientes. Artículo 67. El proyecto de ley de presupuestos deberá ser presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional, a lo menos con 3 meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir. Y si el Congreso no lo despachare dentro de los 60 días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el presidente de la República. El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, solo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente. Eso no lo entendí muy bien, lo voy a leer de nuevo. El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, solo podrá reducir los gastos contenidos en los proyectos de ley de presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente. La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la ley de presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley corresponderá exclusivamente al presidente, previo informe de los organismos técnicos respectivos. No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la nación, sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos cualquiera que sea su naturaleza. Artículo 68. El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y si ésta lo aprueba, en general por los 2/3 de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y solo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza, con el voto de los 2/3 de sus miembros presentes. Artículo 69. Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que correspondan, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará inmediatamente a la otra para su discusión. Artículo 70. El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara Revisora será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, a la que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades del proyecto de la comisión mixta. Volverá a la Cámara de origen y para ser aprobado tanto en esta como en la revisora se requerirá que la mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas. Perdón, esto lo leí bastante mal. Lo voy a volver a leer. Artículo 70. El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara Revisora será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, la que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades. El proyecto de la comisión mixta volverá a la Cámara de origen y, para ser aprobado tanto en esta como en la revisora, se requerirá que de la mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas. Si la comisión mixta no llegare a acuerdo o si la Cámara de origen rechazare el proyecto de esa comisión, el presidente de la República podrá pedir que esa Cámara se pronuncie sobre si insiste por los 2/3 de sus miembros presentes en el proyecto que aprobó en el primer trámite,
acordada la insistencia, el proyecto pasará por segunda vez a la Cámara que lo desechó y solo se entenderá que ésta lo reprueba si concurren para ello las 2/3 partes de sus miembros presentes. Interesante, bastante interesante. Nunca me imaginé poder leer y tener la posibilidad de entender cómo funciona este organismo en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cómo se despacha la ley. Está bastante bueno esto, muy bueno. Sigamos, dice artículo 71. El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Cámara Revisora volverá a la de su origen, y en esta se entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los miembros presentes. Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formará una comisión mixta y se procederá en la misma forma indicada en el artículo anterior en caso de que la comisión mixta no se produzca. Acuerdo, perdón, también lo acabo de leer bastante mal. Volvamos. Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formará una comisión mixta y se procederá en la misma forma indicada en el artículo anterior. En caso de que la comisión mixta no se produzca acuerdo para resolver las divergencias entre ambas cámaras, o si alguna de las cámaras rechazare la proposición de la comisión mixta, el presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de Origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora. Si la Cámara de Origen rechazare las adiciones o modificaciones por los 2/3 de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad, pero si hubiere mayoría para el rechazo menor a los 2/3, el proyecto pasará a la Cámara Revisora y se entenderá aprobado con el voto conforme de las 2/3 partes de los miembros presentes. En esta última. Artículo 72. Aprobado un proyecto por ambas cámaras, será remitido al presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley. Artículo 73. Si el presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes dentro del término de 30 días. En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo. Si las dos cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al presidente para su promulgación. Si las dos cámaras desecharen toda o algunas de las observaciones e insistieren por los 2/3 de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al presidente para su promulgación. Artículo 74. El presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites, y en tal caso la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo de 30 días. La calificación de la urgencia corresponderá hacerla al presidente de la República, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional relativa al Congreso, la que establecerá también todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. Artículo 75. Si el presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de 30 días contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de 10 días contados desde que ella sea procedente. La publicación será dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. Capítulo 6. Poder Judicial. Artículo 76. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de haber ejecutar
Lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asuntos sometidos a su decisión. Para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determina la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar. Artículo 77. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado, las personas que fueren nombradas ministros de corte o jueces letrados. La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales solo podrá ser modificada o yendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva. La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente. Sin embargo, si el presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte. En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva. Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite. La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a 4 años. Artículo 78. En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley se ajustará a los siguientes preceptos. La Corte Suprema se compondrá de 21 ministros. Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que en cada caso propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado, este adoptará los respectivos acuerdos por los 2/3 de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. 5 de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la administración de justicia, tener a lo menos 15 años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva. La Corte Suprema, cuando se trate de proveer un cargo que corresponda a un miembro proveniente del Poder Judicial, formará la nómina exclusivamente con integrantes de este y deberá ocupar un lugar en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en la lista de méritos. Los otros 4 lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos.
Tratándose de proveer una vacante correspondiente a abogados extraños a la Administración de Justicia, la nómina formará exclusivamente previo concurso público de antecedentes con abogados que cumplan los requisitos señalados en el inciso cuarto. Los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones serán designados por el Presidente de la República y a propuesta interna de la Corte Suprema. Los jueces letrados serán designados por el Presidente de la República a propuesta interna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva. El juez letrado en lo civil o criminal más antiguo de asiento de corte o el juez letrado civil o criminal más antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se trata de proveer y que figure en lista de sus méritos y exprese su interés en el cargo, ocupará un lugar en la terna correspondiente. Los otros 2 lugares se llenarán en atención al mérito de los candidatos. La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, formarán las quinas o las ternas en pleno especialmente convocado al efecto, y en una misma y única votación donde cada uno de sus integrantes tendrá derecho a votar por 3 o 2 más personas. Respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las 5 o las 3 primeras mayorías según corresponda. El empate se resolverá mediante sorteo. Sin embargo, cuando se trate del nombramiento de ministros de Corte suplente, la designación podrá hacerse por la Corte Suprema y, en el caso de los jueces, por la Corte de Apelaciones respectiva. Estas designaciones no podrán durar más de 60 días y no serán prorrogables. En caso de que los tribunales superiores mencionados no hagan uso de esta facultad o de que haya vencido el plazo de la suplencia, se procederá a proveer las vacantes en la forma ordinaria señalada precedentemente. Artículo 79. Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y en general de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. Palabra extraña y nueva ahí, prevaricación. Voy a buscarla enseguida, nunca había escuchado esa palabra, ¿qué significará? Veamos. Santo Google nos va a indicar, nos va a dar la respuesta a esta incógnita que acaba de nacer. Prevaricación, me escucho Google. Está cargando Google. Ya, prevaricación. Acción de prevaricar. Algunos inspectores reconocen haber cometido un delito de prevaricación al no actuar en casos de narcotráfico a los que tenían conocimiento. ¿Pero qué significa? La prevaricación o prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Es comparable al cumplimiento de los deberes del servidor público. Prevaricación. Interesante. Ya, ¿dónde habíamos quedado? Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad. Artículo 80. Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento, pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes. No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad, o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su cargo hasta el término de su periodo. En todo caso, la Corte Suprema, este párrafo lo voy a dejar inconcluso porque justo termina el podcast en este punto. Continuaremos en el capítulo 6
de este podcast. Espero que les sea de utilidad y nada, estudien. Chau.